¿Se vea bien? Creo que está grabando. Ahí listo. Bien, vamos a poner esto de vuelta. Y bueno, bienvenidas y bienvenidas de vuelta. Parece como youtuber, ¿viste? Bienvenidos y bienvenidas de vuelta. La bienvenida. Yo soy Ese de Sorencisco, ayudante de la comisión de PTA. Y hoy nos vamos a centrar sobre todo en la sección 2 del capítulo 3 de Carré, que habla sobre la explicación. ¿Sí? En primer lugar, recordarles que hoy llevan 229 días sin cumplirse la ley de financiamiento universitario, que, como ustedes saben, implica no solo en mejora en salarios docentes, sino que también en recursos para la facultad, en recursos de todo tipo que nos hacen falta, más aula, más cargos docentes, que la verdad que son súper importantes y que necesitamos que es de este presupuesto para poder seguir teniendo una educación de calidad mejor cada vez. Así que bueno, voy a ir a avanzar rapidísimamente para quienes ya han podido estar a ver la cuestión de la explicación en psicología, ¿sí? Que es la sección 2 del capítulo 3. ¿Sí? Siempre ustedes recuerden que Harry está parado en una posición, como veíamos recién. ¿Sí? Eh, Él habla desde un lugar. Eso es importantísimo para cada vez que uno lee un texto, entender desde dónde está parado eh, el auto. Y a veces quizás no entenderlo, pero lo mínimo es saber que está parado desde una posición. ¿Sí? Y desde esta posición, desde la que está parado Harry, va a hablar acerca de cómo una ciencia explica. Para Harry, eh, el positivismo explicaba de la siguiente manera. ¿Sí? ¿Ve bien ahí? En primer lugar, va a decir que, y esto, miren, tiene una gran correlación, y yo voy a hacer la correlación de vuelta con psicoestadística para quienes están estudiando psicoestadística. Va a decir que el positivismo para explicar, fíjense que es una explicación de la explicación, filosofía, desde siempre. En primer lugar, establece una correlación sin excepciones entre la ocurrencia de un fenómeno y la subsiguiente ocurrencia de otro. ¿Sí? Correlación clave. Ustedes lo deben estar viendo en psicoestadística, la cuestión de las variables. ¿Sí? Eh, Pasa una cosa, yo infiero que si pasa otra, una es la causa de la otra. ¿Sí? En primer lugar es la cuestión de la correlación. Pasa una cosa, pasa otra cosa. Eh, y la asociación de esa correlación a la causalidad, que como ustedes habrán visto en psicoestadística, también moderna episte, una ley clave de la psicología, correlación no implica causalidad. Pero bueno, según Harry, para el positivismo estaba dada esta cuestión. ¿Sí? En segundo lugar, eh, para explicar, va a decir que tiene que identificar una instancia de fenómeno concomitante, o sea, que ocurra al mismo tiempo, que es lo que decimos recién con la cuestión de la correlación. ¿Sí? Y se aplica el siguiente patrón, va a decir Harry. O sea, para explicar el positivismo aplicaba el siguiente patrón, que lo tenemos acá y para quienes pudieron ver el texto, es el siguiente. Va a tomar un ejemplo. Va a decir, todos aquellos que tomen vino tienen un corazón más saludable. ¿Sí? Entonces, si los cordobeses toman, si los cordobeses toman vino, entonces los cordobeses tienen un corazón más saludable. Es lo que decíamos recién, ¿no? Eh, Aparece una correlación entre un fenómeno y la subsiguiente ocurrencia del otro fenómeno. Y se produce una asociación ahí, que también es lo que hace el conductismo, ¿no? Es como veía y decía, esta persona se comporta de esta manera. Analicemos y observemos qué fenómeno tuvo anterior al desarrollo de esa conducta para decir ese fenómeno fue la causa de esa conducta. ¿Sí? Lo mismo acá, hace una correlación, va a decir, va a explicar. Y también es importante esto, porque va a decir, yo quiero explicar por qué todos aquellos que toman vino tienen un corazón más saludable, entonces yo digo, si una persona toma vino, y es cordobés, esa persona tiene un corazón más saludable. Ahora lo vamos a profundizar un poquito más sobre eso.
¿Cuál va a ser la crítica que va a hacer Harre a esta forma de explicar? Acuérdense que Harre está criticando un poco al positivismo y la forma en que el positivismo explica. Cuando nosotros pensemos al positivismo, pensemos como ejemplo en la psicología al conductismo. ¿Sí? Bien. Esta frase me pareció importante. La conclusión de este simple patrón de razonamiento deductivo es el mismo fenómeno que queríamos explicar. Únicamente estados de cosas observables llegan a formar parte de las proposiciones explicativas. O sea, yo puedo explicar, y para Harre el positivismo lo único que hizo, esto también tenganlo en cuenta. Harre utiliza una visión del positivismo muy de cuento, ¿sí? Porque lo estoy criticando, justamente. A eso iba yo cuando les decía recién, tengo cuidado con quién dice lo que dice. Bueno, eh, para Harre el positivismo no explica cómo funcionan las cosas, sino que lo que hace es retomar cosas propias o características propias del objeto que quiero explicar para explicarlo. Es algo que también Cummings después va a criticar, ¿sí? Eh, es como lo que decía Harry recién, es como pararse únicamente en la pata descriptiva. Es como decir, ¿por qué un vertebrado tiene huesos? Porque pertenece a la taxonomía de vertebrados. No explico por qué tiene huesos, sino que sigo en un bucle sobre el mismo orden de, de catálogo ordenado de fenómenos, lo que decíamos antes. Esa va a ser la crítica que Harre va a hacer al positivismo. Va a decir que eh, la ciencia no solamente puede hacer eso, sino que tiene que hacer uso y explicar no solamente lo que puede encontrar a través de, o sea, no solamente lo observable, la visión positivista, sino que tiene que poder también ir más allá. Todo el tiempo en esta sección, Harre va a decir eso, se tiene que poder ir más allá, que el positivismo no lo hacía. Y ese ir más allá es ir más allá de lo observable. ¿Sí? Tiene que poder dar cuenta, a través de alguna forma, de mecanismos inobservables, de aquello a lo que no puedo acceder con los sentidos a simple vista. ¿Bien? Y la forma de hacerlo para Harris son los modelos. Conocemos un montón de modelos. Pero bueno, Harry va a decir que un modelo de algo es un análogo que representa su objeto a causa del equilibrio de semejanzas y diferencias entre el modelo y su objeto. Eh, ¿Sí? Es una forma, el modelo, acuérdense que también es lo que decimos recién sobre explicación, modelos que representan fenómenos observables por los que fenómenos observables se dan. Bueno, acá entra la clave para Harry de la explicación. ¿Sí? Y va a decir que estos modelos no son la cosa en sí, sino que la representan. Y que en esa representación puede, digamos, no ser totalmente fiel porque justamente es un modelo, no es la cosa en sí. ¿Sí? Eh, se basa en ciertas semejanzas. Por ejemplo, en la foto, ¿no? Yo veo un modelo del sistema solar. Ese no es el sistema solar, sino que es un modelo. Pero es importante entender el concepto que parezca súper simple, porque justamente apunta a la cuestión de que hay recortes de la realidad, recortes que se hacen para poder conformar estos modelos. Ya vamos a adentrar un poquito más en esto. Harre va a distinguir dos tipos de modelos, ¿sí? Por un lado, el modelo analítico y por el otro lado, el modelo explicativo. En el modelo analítico, acuérdense, siempre las dos patas, ¿no? Descriptivo y explicativo. El modelo analítico está más relacionado a lo descriptivo. ¿Qué va a decir Harre sobre? Representa el resultado de un análisis y de un ordenamiento de los atributos de algún sistema natural que es tanto la fuente como el objeto de un modelo. ¿Sí? En los modelos analíticos, fuente, y esta anótenselo porque posta es pregunta parcial, le ha tocado un montón, o sea, le ha tocado un montón de pibes que me dicen, no entiendo a qué se refiere con fuente y objeto. Y es porque no terminan de leer, como que lo dejan ahí a Harry a medio camino. Y siempre esta pregunta suele entrar, o bueno, yo la he visto un par de veces, que preguntan en los modelos analíticos, eh, cómo es la relación entre fuente y objeto. Primero que nada, cabe aclarar que fuente es de dónde yo saco la idea. ¿Sí? Siempre en el trabajo de leer la epistemología y de estudiarla, uno tiene que imaginarse como un científico, como un descubridor de teorías. Entonces,
Si yo quiero crear una teoría sobre algo, en primer lugar tengo que tener una fuente. ¿De dónde saco esa idea? Y después el objeto va a ser aquello que yo quiero explicar. ¿Sí? Em, para Harre, los modelos analíticos o los que tienen que ver con la descripción, los modelos descriptivos, la fuente y el objeto son lo mismo. ¿Sí? Em, en cambio, en el modelo explicativo, va a decir, son clave para el realismo. Fíjense acá de vuelta, ¿no? El modelo descriptivo analítico es más la línea donde se quedó el positivismo. En cambio, en la ciencia cognitiva, que es el modelo que propone Harre, está más ligada al realismo, que eh, admite otras posibilidades de conocimiento más allá de los centros. Son clave para el realismo, en tanto que constituyen el principal dispositivo por el cual la imaginación disciplinada de los científicos se aventura más allá de las fronteras de lo perceptivo. Definición clave de realismo. Yo me quería centrar, y no sé si lo puse más adelante, en la cuestión de la imaginación disciplinada, que ahí lo vamos a ver. Y esto también anótenselo, la diferencia, ¿no? En los modelos, en el modelo analítico, fuente y objeto son los mismos. En cambio, en el modelo explicativo, fuente, ay, puse mal ahí. No sería fuente y modelo, sino que sería fuente y objeto. En los modelos explicativos, fuente y objeto son generalmente diferentes, ¿sí? El de dónde yo saco la idea y lo que quiero explicar en el modelo explicativo suele ser diferente, generalmente es diferente. ¿Por qué? Y acá lo vamos a ver. Modelo como idealizaciones de sus objetos, el papel analítico. Un modelo es creado por abstracción, ignorando algunos de sus aspectos, e idealización, atenuando y simplificando otros. ¿Sí? Fíjense que nosotros tenemos, por ejemplo, un modelo de la Tierra, vamos a decir un modelo interno de la Tierra. Y Harry menciona este ejemplo clarito y dice que cuando, por ejemplo, la geología explica las distintas capas que conforman a la Tierra, es medio, es medio, es medio raro a veces encontrar y decir, yo soy estudiante de psicología porque Harry me habla de geología, pero acuérdense que siempre va a ser Harry hablando de las ciencias en general, entonces por eso también, digamos, y que también la psicología, si quiere y tiene pretensión de justificarse como ciencia, también tienen que estudiar de las otras ciencias. Por eso voy a explicar por qué estamos hablando de geología. Capaz alguien se conecta y dice, ¿por qué este chabón está explicando las capas de la Tierra? Harry dice esto y va a decir que esta distinción clarita, ¿no? Entre, por ejemplo, manto superior, manto intermedio, núcleo externo, bueno, todas estas capas no son tan así, digamos. Están más mezcladas. Pero esta distinción o esta representación casi pedagógica de poder diferenciarlas eh, apunta justamente a un modelo, ¿sí? Eh, y a la característica del modelo que es la abstracción. Ignora algunos de los aspectos. eh, y la idealización también que atenúa y simplifica otros. ¿Sí? Cuando se crea un modelo, y esto es re importante entenderlo, cuando se crea un modelo de cualquier cosa en cualquier ciencia, digamos, el modelo es una representación idealizada de la cosa que representa. Y hay muchas cosas que no termina de explicar, hay muchas cosas que no abarca, eh, y es importante, digamos, el progreso científico en este aspecto. Cuando se descubre una teoría, se tiene que seguir, digamos, validando con el tiempo y se va a seguir validando, se van haciendo estudios, investigaciones, experimentos para poder afinar cada vez más ese modelo y que pueda explicar cada vez más cosas y que lo pueda explicar mejor. ¿Sí? Eh, porque si no, se queda en una versión desactualizada de ese modelo que puede producir un montón de malas cosas. Que ahora vamos a ver también cuáles fueron algunos modelos que fracasaron en la historia de la ciencia. Fíjense también, les traje acá abajo esta imagen de la Tierra. Si no saben, por ahí yo no sabía hasta hace un tiempo, que en realidad esta es la forma de la Tierra real. ¿Sí? Pero si nosotros compramos un globo terráqueo no es así, sino que es como toda la Tierra es como redonda, como decimos, y que es totalmente lisita y no tiene nada. Pero en los estudios verdaderos que se han hecho, se ha descubierto que esta es la verdadera eh, forma de la Tierra. Pero a esto voy con ejemplificar los modelos. Bien. El modelo es una representación idealizada en la que se producen recortes y
y se desarrolla de una forma que muchas veces deja de lado algunos aspectos importantes, ¿sí? Pero bueno, sirve para trabajar, digamos, para poder encontrar patrones, para descifrar, sirve esta idealización del modelo, ¿sí? Acá voy a traer una pregunta clave que deja Harre, que dice, ¿cómo podríamos crear una representación de aspectos de regiones del mundo a las que no tenemos acceso por medio de observaciones ni la experimentación directa de las entidades que la pueblan? Le regala la pregunta, ¿sí? ¿Cómo, va a decir Harre, cómo explicamos las cosas o cómo podemos crear un modelo de algo que no podemos ver? Esa sería como la versión reducida de la pregunta. Él dice, por ejemplo, podemos sentir calor, pero no podemos observar, aún armado de los microscopios más poderosos, los movimientos moleculares que causan esa sensación, ¿sí? Yo siento calor, pero no puedo, bajo ningún término, saber por qué siento calor en mi mano, ¿sí? Entonces, acuérdense, esta cuestión de cómo yo creo modelos sobre eso que no puedo ver. ¿Sí? Y acá vuelvo sobre la imaginación controlada. Cuando yo creo un modelo, va a decir Farre, no cualquier fantasía sobre lo imperceptiblemente pequeño será admitida, ¿sí? Eh, Ahora vamos a un ejemplo también en psicología. La imaginación tiene que ser constreñida, por lo que en las comunidades científicas sean consideradas entidades plausibles para aquel dominio, ¿sí? Eh, Esto mismo que les decía recién. Si yo quiero explicar, vamos a tomar un ejemplo de la psicología. Yo quiero explicar por qué una persona se sigue poniendo de novia todo el tiempo con el mismo patrón de, viste que hoy está de moda eso, como con el mismo patrón de persona. Yo siempre te agarras, o una amiga, siempre te agarras a este tipo de persona. ¿Por qué? ¿Por qué no salís ahí? Le decimos como rompe el patrón. Digamos, en psicología hay un montón de modelos de explicación de por qué eso pasa, ¿sí? Puedes encontrar en torno al conductismo, en torno a la psicología sistémica, psicoanálisis. Y después también aparecen otras cosas, otros modelos de explicación que no son tan científicos. Vamos a intentar que participen un poco más. ¿Se les ocurren a ustedes algunas explicaciones que no son tan científicas sobre ese problema, sobre ese conflicto? Que lo deben haber escuchado por todos lados por ahí. ¿Qué se les ocurre a ustedes como explicación de por qué una persona no puede romper el patrón? Tiren cosas que no sean tan científicas. Estaría bueno. A ver qué se les ocurre. Los voy leyendo en el chat si se animan. Bueno, por ejemplo, ahí Gabriela trae porque tiene que ver con su herida. Claro, bueno, por ejemplo, la cuestión. ¡Ay! Están peleando los gatos. La cuestión del trauma. Claro, sí. Bueno, esto de los patrones familiares también es explicado. Pero pensemos, porque fíjense que ahí estamos cayendo como en clasificar. Digo, bueno, porque tiene que ver con estar repitiendo patrones familiares, es como lo que hacía el positivismo. Pero tratemos de pensar alguna cosa que tenga que ver con la explicación, ¿sí? Eh, ¿Cómo se explicaría esto? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo que está ligado por ahí a la ciencia. Si se quiere. Eh, por ejemplo, voy a tomar un poco lo que dice Kant y lo que dice Carl, la cuestión de la herida o patrones familiares. Y esa es la psicología sistémica, que tiene que ver con lo vincular. Es decir, esta persona se vincula con cierto tipo de persona eh, porque en su familia eh, su padre o su madre también se vinculó de esa manera, entonces la persona aprendió. Ahí, digamos, va la cuestión de la explicación, ¿sí? Yo no digo, ay, ¿por qué? Porque tuvo apego, no sé, se me ocurre porque esas explicaciones están muy en boga hoy, porque tuvo apego evitativo, ¿no? No lo meto dentro de una clasificación, que es lo que hace como el positivismo, sino que trato de explicar, digamos, qué causó que esta persona se vincule de esta manera con esta otra persona, ¿sí? A lo que voy es que hay explicaciones, acuérdense de lo que vimos al principio, que están más validadas que otras, ¿sí?
Eh, y esto por ahí de la herida, la teoría del trauma, que también tiene relaciones con el psicoanálisis o los patrones familiares, está como dentro de la ciencia. Pero después, que no lo tiró nadie en el chat, pero lo voy a mandar, hay otras explicaciones que por ahí pueden tener que ver con eh, los antepasados, ¿no? ¿Quién no ha escuchado hablar hoy en día de constelaciones familiares, por ejemplo? Entonces, puede haber explicaciones que te digan, no, bueno, esta persona se vincula de esta manera porque tiene cuestiones con sus antepasados no resueltas. Yo no sé bien cómo funciona la cuestión de las constelaciones familiares, pero digo, tiene cuestiones con sus antepasados no resueltas y eso hace que esta persona se vincule así. Digo, no estoy desacreditando, pero digo, es una explicación, es un tipo de explicación que hoy en día no está avalada por la ciencia. ¿Sí? Y yo puedo imaginar un montón de cosas de por qué esa persona se vincula de esa manera. Pero esa imaginación o esa teoría que yo cree tiene que estar, como dice acá, eh, avalada por la comunidad científica. ¿Sí? Nosotros vamos a trabajar como psicólogos eh, en el consultorio o en distintas áreas y yo, eh, bueno, por ejemplo, ahí traes lo del inconsciente, aunque el psicoanálisis también es discutido, eh, por lo menos desde la ciencia, está muy interesante lo que traes, pero vamos a esto, ¿no? Quizás no tanto hablar de psicoanálisis, sino de lo meta, desde la visión epistemológica, desde el análisis de las teorías, no del psicoanálisis. No, nosotros no vamos a ver como en sistemas del psicoanálisis, digo, no vamos a ver como en psicoanálisis o en psicopato del psicoanálisis, sino que vamos a analizar el psicoanálisis como teoría. Entonces yo cuando pensaba en teorías como que eso, las constelaciones familiares, digo, no están avaladas porque no están experimentadas, porque no pasaron, porque alguien imaginó que eso podía ser una explicación. Otra explicación podría ser el tarot, por ejemplo. Y a mí me gusta traer algunas de las llamadas pseudociencias, porque digo, yo podría decir, no, bueno, esta persona se vincula con este tipo de persona que le hace mal todo el tiempo porque es de Tauro. No sé, si Tauro, no tengo idea, pero digo, es una explicación, es un modelo explicativo, que me dice esta persona se vincula tal porque nació en tal día, las estrellas en ese momento estaban de esta forma, y eso hace que esta persona se comporte de esta manera. Digo, eso como explicación aparece, pero no por ello es científico. ¿Sí? Es lo que dice acá, no cualquier fantasía sobre lo imperceptiblemente pequeño será admitida. Tiene que ser contenida, tiene que estar avalado por la comunidad científica. Tiene que seguir una forma, tiene que seguir. Es lo mismo que ahora a la psicología se le pide desde las otras ciencias para poder entrar en el campo de la ciencia. Y es importante también, digamos, no es que la ciencia se clava y dice, no, bueno, si no sigue este camino no es, no entra, ¿no? Y deja de lado cosas que por ahí son reales. Digo, se sigue ese camino porque también ha pasado de que la ciencia ha errado, ¿sí? Me voy a meter ahora con eso. Fíjense, por ejemplo, acá dos ejemplos que traje que me parecían importantísimos, y después vamos a ver más específicos de la psicología, pero estos son de la ciencia en general, donde la imaginación ha construido modelos sobre cómo explicar las cosas y esos modelos han sido errados. Uno de ellos es el modelo, la distinción, ¿no?, entre modelo geocéntrico y heliocéntrico. Antes de Copérnico, Galileo, eh, antes de Copérnico, vamos a decir, había pensado que el sistema solar era geocéntrico, ¿sí? Se pensaba que el sistema solar era geocéntrico. ¿Qué significa eso? Que la Tierra estaba en el centro del universo y los demás planetas giraban alrededor de eso. Porque ellos querían explicar esto que decíamos recién. ¿Cómo explico yo que de día hay sol y de noche no? Dijeron, bueno, no sé, seguramente es que el sol gira alrededor de la... al revés. No, sí, que el sol gira alrededor de la Tierra y es por eso que de día hay sol, de noche no. Entonces, eso fue una concepción que hubo en un momento de la historia, ¿sí? Y después, con distintos procesos, ¿no?, con distintos estudios y avances a lo largo de la historia, se descubrió que era totalmente distinto, que era el Sol el que estaba en el centro del universo y los demás planetas giraban alrededor. Re importante esto. Van a leer capaz algunas cuestiones sobre la revolución copernicana. Eh,
porque es entender como un modelo, que no basta con imaginar la forma, o sea, no basta con imaginar una explicación, sino que esa imaginación tiene que pasar por ciertas pruebas para ver si es la explicación correcta, ¿no? Y puede ser cuestionada. Hoy, por ejemplo, no sé, ponerle el psicoanálisis después de 100 años sigue vigente porque todavía tiene capacidad explicativa al cómo se comportan las personas. Pero quizás en, no sé, 200 años más se descubre que no es así para nada, se critica. A veces las teorías no se borran del todo, sino que se cambia algunas partes, se discute algún punto, que ahora vamos a ver. Otro ejemplo, que es el de abajo, es la teoría de la generación espontánea, ¿no? Se había hecho un experimento, se ponía una carne dentro de un frasco, acá medio que les spoilea, pero no me acuerdo si era Aristóteles. Bueno, se ponía una carne dentro de un frasco y de pronto ellos veían que la carne, por supuesto, se podría y salían gusanos. Entonces ellos decían que esos gusanos habían surgido de la nada, porque no sabían qué pasaba. Eh, Después viene, si no me equivoco, es Pasteur, ¿sí? Y descubre que en realidad era que las moscas iban, dejaban sus huevos y cuando salían, después por supuesto aparecían las larvas allá adentro. Pero no era que aparecían espontáneamente esas larvas, sino que había sido fruto de que las moscas dejaron sus huevos ahí, ¿sí? Pero digo, desde una creencia errada de cómo funcionan las cosas, se plantea como teoría el de decir, bueno, no, de esta carne la vida surge de la nada. ¿Sí? Algo importantísimo como eso. Y después, a través de estudios, se descubre que no era así. ¿Sí? Eh, Casos en psicología, pero importantísimos, chicos. La cuestión, por ejemplo, esto también se los traigo porque es re interesante leer a Freud. Freud lo que tiene, y por qué también tenemos un par de textos de Freud, aunque no hemos podido llegar a verlos, pero tenemos un par de textos de Freud en el libro, porque Freud hace un desarrollo casi epistemológico, ¿sí? Él va contando cómo es su desarrollo, cómo fue creando el psicoanálisis. Y también muchas veces es para Freud asumir que se equivocó en algunas instancias. Entonces, todo el tiempo es como, bueno, yo había creído que era tal cosa, pero en realidad descubrí que era otra. Y sigue el camino, ¿no? Por otro lado. Y así. Importantísimo ese concepto. Fíjense que, por ejemplo, hubo un momento en que cuando Freud empieza a estudiar a las histéricas, ¿sí? Que eran estas personas que llegaban al hospital, Freud era médico, entonces llegaban al hospital, sufrían parálisis en las piernas y no entendían qué les pasaba, Freud llega a la conclusión, y acá volvemos a esto de la imaginación, ¿no? Imaginación, para intentar explicar por qué estas personas tenían estas parálisis, él dice, no, bueno, porque habían tenido un trauma, acá la teoría del trauma que mencionaba recién la compañera, habían tenido un trauma infantil y que seguramente habían sufrido algún tipo de abuso o que algunas personas algún mayor las había querido seducir. Después Freud, desandando y estudiando a más y más personas, descubre que eso no era así, ¿sí? Que no había posibilidad de que a todas las histéricas les hubiese pasado lo mismo. eh, entonces él después descubre otra cosa y ahí va a entrar eh, otra teoría súper importante para Freud sobre la realidad psíquica, de que había cosas que pasaban a nivel psíquico que nada tenían que ver con la realidad. ¿Sí? Eh, pero digo esto, ¿no? Como a nivel, nosotros no pensamos en Freud, sino digo, a nivel epistemológico, cómo la teoría fue cambiando. Eso también lo vamos a ver en Haskell. La frenología, esa ciencia a mí me parece súper loca. La frenología es el meme de acá de Burns, que después lo pueden buscar. Se utilizaban unas pinzas, ¿sí? Que se ponían en la cabeza y en base a la forma que tenía el cráneo, Franz Joseph Gall, que fue el que la creó, él podía determinar la capacidad criminal de una persona. O sea, según cómo era la forma del cráneo, ¿sí? Fíjense que había un sistema de medidas, que ahí lo pueden ver, más o menos, no se ve mucho en la imagen. Eh, con esas, midiendo, digamos, el cráneo, él podía decir, bueno, si una persona era más criminal o no, tenía tendencias criminales de qué tipo, etcétera. ¿Sí? La frenología se constituyó como una ciencia y después se quedó totalmente desacreditada, como que fue que no tenía nada que ver. Pero él imaginó una explicación a la conducta criminal y esa explicación estaba recontra errada. Pero digo, también se necesitó todo un proceso de poder investigar más. Después se descubrió que, bueno, que la conducta criminal tiene que ver con un montón de cosas más allá de lo
lo viola, o sea, que no tenían que ver con la forma literaria. Y después hay otros mitos. Este libro, no sé si se los han recomendado en psicoestadística. Anótenselo, 50 grandes mitos de la psicología popular. Bájenselo porque está re bueno. Eh, que, por ejemplo les traigo dos, que es el de que usamos el 10% de nuestro cerebro, ¿sí? Que es una teoría también que surgió, bien no se sabe de dónde, pero bueno, surgió en algún momento y que también se demostró que estaba equivocada. Y después también la teoría muy de Instagram, que te dice, si sos una persona tal, más creativa, es porque usas más tu hemisferio izquierdo. Si sos más rígida, qué sé yo, usas más el derecho. Bueno, eso también se demostró que no era así para nada. Te digo, cómo el desarrollo de estas teorías pueden implicar por ahí en la forma en que nosotros tratamos a nuestros pacientes. Y por eso es importante que nosotros pensemos como psicólogos qué teorías utilizamos y cómo explican esas teorías y cuáles son los fundamentos filosóficos, epistemológicos de las teorías que vamos a utilizar. ¿Sí? Si vamos a ser psicólogos que trabajamos en la clínica y laboramos con el psicoanálisis, bueno, pensar desde la epistemología al psicoanálisis. ¿Sí? Pensar si se dedica solamente a describir o si también explica. ¿Cómo explica? ¿Qué modelos utiliza para explicar? ¿Sí? Todas esas cosas son como las herramientas que nosotros tenemos que llevar después de haber terminado de cursar epistemología. No solo aprendernos qué dice Harry para aprobar el parcial, sino tener herramientas también para pensar un poco más allá. Em, bueno, vienen bien. Les trato de traerles otra cosa por ahí, no tan dura. Pero bueno, vienen bien, les gusta, ¿qué les parece? Está bueno, a mí me gusta como investigar algunas cositas más así como eh, extras. Pero son importantes también para pensar en cómo explica la psicología, cómo ha explicado la ciencia, en dónde se les ha mandado y bueno, y demás. Ya casi termino, si no me equivoco, pero otro ejemplo importantísimo que trae Harry es la cuestión de Benjamin Franklin. Parte de una pregunta que él va a decir que se hace el positivismo. ¿Cómo podría un científico construir un modelo de algo hasta el momento desconocido? En 1752, Benjamin Franklin formuló una teoría de la electricidad, y acá ven que vamos a otra ciencia que no hay que ver, pero bueno, que la consideraba un fluido invisible. No sabía cómo, pero sabía que sucedía. Él tenía, digamos, unas herramientas que podía medir, que podía ver que un conductor, si tenía electricidad de un lado, salía del otro, pero él no sabía de qué manera eso sucedía, ¿no? Entonces él pensó en el agua. Dijo, bueno, si yo tengo agua y tengo un caño, el agua entra por un lado y sale por el otro. Entonces dice, debe haber un medio, debe haber una forma en que esta electricidad que entra por la punta de un conductor sale del otro. Y él piensa en esta analogía de la electricidad como un fluido, ¿no? Había un fluido, así como el aire lleva las hojas de un lado a otro, debía haber algún fluido que llevaba corriente de un lado hacia el otro. Una gilada, pero que nos sirve a nosotros para pensar en cómo se construye un modelo a través de una analogía. Acuérdense de esto que decimos recién de la explicación y su diferencia entre fuente y objeto. ¿Sí? El objeto de él quería explicar la electricidad, pero toma como fuente a la hidráulica, quizás sería, o el estudio no sé si el estudio, pero el modelo del agua, cómo el agua eh, se transporta a través de un caño, bueno, él lo toma como la electricidad se transporta a través de un cable. Que esto tiene que ver con la construcción del modelo. ¿Sí? Y acá entra la frase más difícil, que le captura esto, puse muchos colores, ya es la última página. Le puse muchos colores porque esto me parece re difícil, no sé, pero bueno, capaz a ustedes les parece que no. Va a decir Harry que eh, el papel explicativo sigue este esquema. ¿Se acuerdan que habíamos visto hace un rato el esquema más positivista que tiene que ver con la correlación? Bueno, para él el papel explicativo tiene que seguir este esquema. ¿Sí? En primer lugar tiene que ver con aquello que es observar. Va a decir, un proceso desconocido, P, lo va a llamar P. Acá mete un lío con letras que voy a decir, bueno, pero eso lo vamos a ir desandando. Un proceso desconocido P produce un cierto tipo de fenómeno observable.
yo veo que algo sucede. Pues pensemos un ejemplo para que nos guíe, que puede ser que una lamparita se prenda. ¿Sí? Yo veo que una lamparita se prende. Ese sería mi fenómeno observable. Yo no sé por qué, o Benjamin Franklin no sabía por qué. eh, eh, entonces ese sería el proceso desconocido. Después viene la parte de la imaginación. ¿Sí? Yo tengo que tratar de explicar algo sobre ese proceso desconocido. Entonces, tanteando, por supuesto, porque la ciencia se hace a tanteo, yo digo, bueno, esto me suena que se comporta como tal cosa. Se comporta como veo que que la electricidad se comporta como el agua, ¿no? Entonces, cuando el agua llega al molino, lo mueve. Entonces yo digo, bueno, algo tiene que llegar a la lámpara para que se prenda. Entonces ahí se forma, se produce, va a decir, no se produce de una manera tan simple, sino que con mucho trabajo, se llega a producir un modelo icónico de P, fíjense que le marqué en rojo, porque P es el proceso desconocido. Entonces yo creo un modelo, o sea, una forma imaginada de ese P, ¿sí? De ese proceso desconocido, se produce un cierto tipo de fenómeno observable. ¿Sí? O sea, yo mediante la imaginación puedo observar a través de un modelo aquello que hasta el momento era inobservable. ¿Sí? Eh, y ya puedo imaginar que por el conductor hay algo, ¿no? Como un fluido, como un rayo quizá también, ¿no? Como una luz que se mueve a través del conductor y eso hace que la lámpara se prenda. ¿Sí? Eh, bien. Cierto tipo de este fenómeno, esto que está en amarillo, sería lo que tiene que ver con el modelo. ¿Sí? Este fenómeno observable, entre comillas, es esto modelado, es esta representación de aquello que no puedo ver ni explicar. Imagínense que Franklin no tenía ni idea de la teoría atómica, no tenía idea de los electrones ni nada. Bueno, ahora podemos pensar si quieren un ejemplo en psicología. Si O, va a decir, si O, entre comillas, el fenómeno observable, imaginado, es una buena imitación del fenómeno observable real, y M, que es el modelo, es plausible. Anótense la palabra plausible porque se la van a tomar en el parcial. ¿Y no saben qué significa? Es muy simple, igual plausible significa posible. ¿Sí? Y M, el modelo, es plausible ontológicamente. Acuérdense que ontológicamente decimos que era real. Plausible ontológicamente significa que es posible que sea real. ¿Sí? Entonces esto es muy... ¿Por qué escribe así Harry? No sé, pero bueno. Entonces decimos, si el modelo es plausible ontológicamente, o sea, si es posible que sea real, como un existente posible que se diese en el lugar de P, o sea que el modelo, si existiera, podría representar ese proceso desconocido, podemos decir que M, el modelo, representa a ese proceso desconocido. Un quilombazo. Sáquenle captura, anótenselo porque les va a servir mucho para... Sí. Esto está así en el texto, lo van a encontrar tal cual. Ahora lo vamos a pensar con un ejemplo en psicología. Y ya terminamos porque era la última diapo que tenía que ver con la explicación. Fíjense qué dice. Un proceso desconocido. Pensemos, por ejemplo, en la risa, que a mí me gusta mucho. ¿Por qué nos reímos? ¿Sí? Eh, bueno, ese sería el fenómeno observable. El fenómeno observable es que yo veo que una persona se ríe. Detrás de eso yo intuyo que hay un proceso desconocido. Por algo la persona se ríe. No se ríe por nada. Entonces yo tengo que investigar sobre ese proceso desconocido. ¿Sí? ¿Qué hace Freud? Freud acierta sobre un modelo icónico. ¿Sí? Él va a decir, bueno, esto de la risa, capaz, va a decir, en la mente, algo pasa que tiene que ver con cómo está organizada la mente, va a decir, en su trabajo también con las histéricas y demás. Va a decir, bueno, hay como secciones, que era algo que mencionaba recién, lo quiero traer para darle crédito, a Abril, que mencionaba lo del inconsciente. ¿Qué va a decir Freud? Después cuando lean sobre las manifestaciones del inconsciente y el chiste está como dentro, eh, va a decir, bueno, hay tres instancias, ¿no? La psiquis está conformada por una parte consciente, vieron que sale como el Heisenberg, una parte consciente, una parte preconsciente, una parte inconsciente. Aquello que tiene que ver con el inconsciente es lo que es donde se van las situaciones traumáticas y por alguna cuestión, qué sé yo, y la persona cuando resurge algo de eso se ríe, ¿no?
porque tiene que ver por ahí con los tabús o las cosas que fueron reprimidas. Entonces, por eso se produce una especie, bueno, no me meto con eso, pero digo, ahí Freud crea un modelo de P ese proceso desconocido, que es lo que produce y explica la risa, ¿sí? Y crea un fenómeno observable. El fenómeno observable, entre comillas, llama amarillo, ¿cuál sería? El inconsciente. ¿Por qué? Porque el inconsciente ¿por qué está entre comillas? Porque no lo puedo ver. Es un modelo, es una representación, es una idea. Yo pienso que, porque existe el inconsciente, y ese inconsciente eh, choca con la realidad, etcétera, etcétera, la persona se ríe. Entonces, ¿qué va a decir Harre sobre lo que dice Freud? Sí, ese fenómeno observable que es el inconsciente, entre comillas, es una buena imitación del fenómeno observable. Acuérdense que estoy rimariando, pero vamos a poquito. Y después tienen tiempo para cazar esto. Si ese fenómeno observable que es el inconsciente, que es observable entre comillas porque no sé, es una buena imitación de O, ¿sí? El fenómeno observable, que es la risa, y M, o sea, el modelo del inconsciente es plausible ontológicamente, etcétera, etcétera, podemos decir que el modelo representa al proceso. Este paso 3 tiene que ver con la cuestión de la investigación que decimos recién. Yo tengo que poner a prueba esa idea y tengo que ver si es así. Y a mi Freud no le fue tan simple tampoco. Él experimentó mucho para llegar a la idea de que la persona se ríe porque le resurgen cuestiones reprimidas del inconsciente. Tuve que hacer muchos experimentos, ver y traer algún tema que la paciente había mencionado y dijo, mira, cuando traigo este tema se ríe. Bueno, traigo otro y, mira, acá también. Entonces fue como construyendo también, digamos, el modelo, ¿sí? Esto es como la parte 3. Eh, Hay todo un proceso de experimentación para llegar a ver que ese modelo responde de la manera que yo pienso que funciona, ¿sí? Los Marina van, perdón, los y las María, pero es un poco hacia donde apunta la idea. Bueno, eso. ¿Tienen alguna duda sobre esto en particular? Eh, Parece medio complejito, pero bueno, tienen el video, después van a tener el video para volver a verlo. No sé si lo vieron con el Nico, o sea, después me voy a con el chusmear. Eh, pero bueno, siempre es eso, ¿no? Para Harre. Y acá cierra Harre la parte que por lo menos nosotros vemos, ¿sí? Psicología como ciencia, pensada como ciencia, tiene que poder describir y explicar. Y el describir, como ya vimos en el video anterior, de todas unas formas, y el explicar, como vimos hoy, de todas estas formas y con todas estas características. Así que bueno, acá en la parte de Skinner, que creo que no lo han visto, así que no me voy a meter mucho. Tienen dudas, y si no, nada, yo los dejo tranquilos. Pero pregunten. A ver, acá dice, esa es la parte, no la entendí, pero la voy a chusmear alguna mañana de casa. Sí, hoy es muy domingo. Pero bueno. No, por favor, Emi, vamos para eso. Vamos a tratar de hacer algunas tutorías más para que nos podamos sacar más las dudas. Bueno, eso. Les voy a colgar después el video cuando puedan en el Drive. Si están en nuestro grupo, súmense porque lo estoy pasando por ahí hasta que lo podamos subir a YouTube. Y bueno, si no tienen más dudas, tienen que leer, es que tienen que ponerse a leer. Ya saben, ahora esto también les asusta para que. Bueno, qué bueno, Gonzalo. Eh, Abril, mencionaba hace un rato que vamos a tratar de hacer con algunos ayudantes tutorías en la semana presenciales para que puedan venir a sacarse las dudas justamente. Pero tienen que hacer el trabajo de leer, ¿sí? Vayan leyendo y anotando. Yo esto no lo entiendo, pa. Y, o bueno, si están yendo los teóricos, tú no entendí esta idea y la idea de las tutorías es eso. No es tanto dar clases de vuelta, pero si hay que hacerlo con algún tema específico que ustedes traigan, genial. Pero lo vamos a traer para más adelante. Bueno, los dejo, los y las dejo. Buen domingo. Que les sea leve, éxitos en psicoestadística y nos veremos la próxima semana. Chau, chau, que estén bien.